Sobre trastorno de procesamiento sensorial en niños. Hablemos qué es este trastorno, que la sigla es TPS. Trastorno del procesamiento sensorial. Es llamado también disfunción sensorial o problemas en la integración de la información sensorial. Más bien el trastorno se da en la parte funcional, en la vida funcional del niño, porque manifiesta conductas inadecuadas, conductas disruptivas. Hay una interrupción en muchas de sus actividades básicas de la vida diaria o instrumentales de la vida diaria, como pueden ser su escolarización, otros procesos de aprendizaje, otros procesos a nivel social que se puedan dar por esta falta de integración en el procesamiento de la información que viene a través de sus sentidos. Es decir, parece que lo que tenemos hoy en día claro es que el cerebro no logra procesar de una manera adecuada esa información que viene a través de los sentidos, de la vista, del gusto, del olfato, del tacto y del oído. Y hay dos sistemas más que en terapia ocupacional son reconocidos como sistema vestibular y sistema propioceptivo, que también dentro de esta especialidad pertenece a sentidos también. Y estos dos tienen ya que ver más con el vestibular, por ejemplo, con el movimiento y el equilibrio y su coordinación, y el propioceptivo con la conciencia del cuerpo. Es decir, cuando yo te toco el brazo, tú sabes que yo te toco el brazo y que no te estoy tocando la cara, por ejemplo. En la conciencia del cuerpo. También saber estar en un lugar y saber en qué parte del lugar estoy, en qué dirección me puedo mover. Esa conciencia, esa parte espacial, es lo que también se conoce como el sistema propioceptivo. Entonces, cuando los chicos presentan dificultades en procesar estas informaciones que llegan a través de los sentidos, empiezan a tener una serie de manifestaciones que no son las esperadas. Por ejemplo, les molesta demasiado la luz, cuando la luz no tiene realmente una intensidad tan fuerte, o empiezan a hacer círculos alrededor de un punto, empiezan a dar vueltas, o los sonidos son demasiado fuertes, o por el contrario pueden ser demasiado bajos. Entonces vamos a encontrar hiposensibilidades o hipersensibilidades en estos chicos, lo cual les dificulta sus actividades básicas de la vida diaria y sus actividades instrumentales, es decir, tienen dificultades en procesos de adaptación, en procesos de aprendizaje, en procesos de socialización, porque estas informaciones parece que no se están integrando de manera adecuada. Porque cada sentido procesa su información, pero también cuando yo estoy, por ejemplo, en este momento yo estoy hablando y mi voz tiene una información, ¿cierto? Que se recibe a través de la audición, del oído, como información. Pero a la vez, los gestos míos también me están dando otra información a nivel visual. Entonces, esa información que yo puedo integrar con dos sentidos a la vez, por ejemplo, parece que en estos chicos hay dificultades. Es decir, puede que escuchen la voz en un tono muy alto o que no puedan procesar lo que yo estoy diciendo con la imagen visual y no se entienda. Por eso es que vemos a muchos niños de que le molesta el ruido. Vemos niños taparse los oídos. Sí, exactamente, porque si nosotros bien estamos escuchando a una intensidad de sonido que no es molestosa, que realmente no dificulta, ellos la pueden sentir mucho más alto de lo que existe en realidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratar de nivelar esos niveles, de nivelar esas informaciones para que puedan ser procesadas de otra manera. Hablemos un poco de estos síntomas, tanto de hipersensibilidad del niño, para que las madres puedan escuchar que tal vez le está pasando a uno de sus hijos. Bueno, de los dos tipos de síntomas. Sí. A ver, esto es un poco complejo porque no podemos determinar un perfil único y
que provenga de alguna enfermedad neurológica o alguna condición neurológica. Lo que quiero decir es que hay niños que presentan ciertas hipersensibilidades en estímulos sonoros, por ejemplo, a ciertas melodías o a ciertos ruidos. Y pueden ser allí, por ejemplo, hipersensibles. Pero hay otros sonidos a los que son hiposensibles. Hay ciertas luces a las que pueden ser hay otras que son hiposensibles. ¿Por qué estos niños hipersensibles pueden tener miedo a montar columpios? Por ejemplo, ahí podríamos estar hablando de que estos chicos no se sienten seguros, pero no por un tema emocional. Es un tema de sentirse que están en un lugar, es decir, el movimiento les causa cierto vértigo. Piensan que se van a caer, que no van a poder estar allí. Entonces, ¿por qué? Porque hay deficiencias en su sistema vestibular. Okay. O sea, esa consolidación para él sentirse que no se va a caer, que va a poder, a poder mantenerse en movimiento, no la tiene, digamos, bien consolidada. Entonces, ¿qué pasa con estos chicos? Tienen miedo a, por ejemplo, caminan en puntillas. Okay. Ese es otro de los síntomas que se puede ver. O pueden rechazar rotundamente el movimiento, porque es como si sintieran la velocidad del columpio 15 veces más de lo que realmente está. Y muchas veces pasan, como decías al principio, porque son malcriados o porque son tímidos o son miedosos. Sí, realmente hay un miedo, pero no es un miedo, digamos, emocional. Es algo que tiene que ver con la información sensorial. Es algo que tiene que ver con la percepción de aquel columpio que para él es demasiado fuerte. El trastorno del procesamiento sensorial en los niños puede o no ser por un niño del espectro autista. La desintegración del procesamiento de la información sensorial no corresponde solamente a los casos con niños con autismo. Okay. Realmente hay, por ejemplo, chicos, inclusive adultos también, con cualquier otras enfermedades, por ejemplo, en parálisis cerebral. Okay. Se observa también que hay un problema en este procesamiento de información a nivel motor, ¿verdad? En casos de Alzheimer también se puede ver esto. Entonces, es algo que puede estar presente, pero no. Okay. No siempre. Es decir, hay un gran porcentaje de niños con autismo que sí presentan déficits en su integración sensorial. Okay. Puede ser que sea en el mismo sistema de cada órgano de los sentidos, o puede ser que sea en la combinación de la integración, porque es que ningún sentido, ninguna información se procesa sola. ¿Puede un niño tener tanto los síntomas de ser hipersensible como poca sensibilidad? Hipersensible o hiposensible. Sí. ¿Qué pasa con esto? Son niños que, por ejemplo, pueden ser muy hiposensibles a la luz, por ejemplo, y por eso son hiperreactivos. ¿Por qué? Porque reaccionan demasiado, porque su umbral sensitivo está por debajo de lo esperado, y por eso reaccionan de una manera hiperreactiva. Entonces son estos chicos que en todo momento, por ejemplo, concentran la vista en algo, en algún juego que lo dejan juego allí, electrónico, o viven buscando luces, estímulos que tengan que ver con este sistema sensorial. Entonces, aparentemente parece como si fuera algo conductual. No es algo conductual, es una reacción en su comportamiento por abastecerse de esos estímulos. Entonces terminan siendo hiperreactivos por una deficiencia en su sistema sensorial, porque están hiposensibles. Esto es interesante. Estos niños que tienen hiposensibilidad, ¿tienen problemas para dormir? La mayoría puede haber
que lo que pasa es que al estar en el mundo y no comprenderlo, que es lo que le pasa a estos chicos, no comprenden cómo funciona, porque toda la información que entra por sus sentidos está alterada, entonces pueden tener niveles de excitación que no les permite a veces relajarse muy bien. Y eso obviamente dificulta sus horas de sueño. Podría ser, pero realmente no es algo sí, solo sí. Puede que sí, puede que no. Dependiendo de cada perfil. Cada niño tiene un perfil sensorial que es único y esto puede variar. Entonces, lo que Juan tiene como perfil sensorial no es el mismo perfil sensorial de Mario, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ambos tienen, digamos, un universo en estos procesamientos de información. Aunque los dos correspondan a un mismo diagnóstico de autismo, por ejemplo. No significa que tienen que ser iguales, nunca son iguales, de hecho. Y pueden variar. Por eso es que aconsejamos siempre que los padres estén muy atentos con estas conductas que ven. Si, por ejemplo, los chicos no van a un parque y no quieren subirse a los columpios, hay ciertas texturas, pero muchas, porque siempre hay una que otra que los niños no toleran. Es normal, eso hace parte del desarrollo. Pero si es muy pronunciada o muy frecuente que los chicos tienen mucha dificultad a comer ciertos alimentos o que no son capaces de tragarlos, de pasarlos, porque no los toleran, porque les causa náuseas, o también tienen ciertas reacciones con olores, con sonidos, no les gusta que lo abracen, o por el contrario, buscan mucho que lo abracen, ahí sí se debe tomar en cuenta que puede estar ocurriendo un trastorno. Una dificultad en el procesamiento de la información. ¿Qué causa este trastorno del procesamiento sensorial en el niño? La causa no es científicamente probado, no hay nada como causa. Realmente. Parece que hay un factor genético que están estudiando, pero todavía no podemos determinar por qué. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, el diagnóstico es cuando ya, como decía al principio, cuando hay ya dificultades en su vida cotidiana. Es decir, cuando esto entorpece, dificulta tener una vida, una escolarización, un aprendizaje, unas buenas relaciones sociales, una buena comunicación, y cuando empezamos a ver que estos chicos tienden un poco a aislarse también o a privarse ellos mismos de no hacer cosas que normalmente sí hacen los otros chicos. ¿Se puede prevenir o evitar el trastorno del procesamiento sensorial en los niños? Sí. Se va a prevenir, digamos que podemos encontrar síntomas que pueden ayudar a minimizar esto. ¿Ok? Habría que ver si existe una condición neurológica. Pero realmente con un buen diagnóstico podríamos determinar si hay algo que no está correcto, o sea, si hay algo que puede estar un poco ahí, que sí se pueda determinar que no está normal, que no está dentro de los parámetros de su edad ni en su desarrollo. Ahí sí podríamos considerarlo. Bueno.